de lo que tú quieres con nosotros. Te pedimos que quites cualquier obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos impida el poder escuchar tu voz. Señor, gracias. Gracias por este grupo de hermanos que tú has traído a casa. Te pedimos, Señor, por ellos, por sus familias, Padre Celestial, y por aquellas necesidades que mis hermanos estén viviendo. Te pedimos que tú obres, que te manifiestes en su vida y familia. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted tomar asiento. ¿Usted se recuerda, para las hermanas, los hermanos que están bastante grandecitos, cómo era el servicio de mensajería de la institución de correos hace muchos años? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien más acá? Yo una vez recuerdo que llega un señor en una moto y tocan ahí a la puerta de nuestra casa y dice, mamá, decía, ¿y qué pasa? Es que mire, le van a llamar por teléfono mañana. Y el correo, el mensajito en un sobre decía, presentarse mañana, correo de Cojutepeque a las 3 de la tarde, por decir algo. Pero mi mamá toda esta noche decía, y saber quién será, y saber para qué me querrán. Y cabal, al siguiente día, adelante. Al siguiente día, a las 4 de la tarde, era un cobro. Y mi mamá, pues, salía allá buscando la hora correcta que le habían dicho. Pero esa era la forma de comunicarse con la persona que ha debutado. O con la persona que quería saludar. Y mira, aquí te habla Chepito de Estados Unidos y bien contento por la llamadita. Ahora, uno decía, bueno, yo de la manera que me comunico es por correo. El tema del título, el tema de la prédica es 7 formas del hablar de Dios. ¿Cómo podemos saber o cómo poder aprender cuando Dios nos habla? Primera forma, quiero que se vaya a Romanos capítulo 1:20, pero no me pierda Hebreos. Téngalo por ahí que ya lo vamos a utilizar. Romanos capítulo 1, versículo 20. Primera forma del hablar de Dios es por medio de la creación. 1:20. ¿Lo tienen? Y dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay varias teorías acerca de la existencia de Dios. Una de ellas es la teoría del evolucionismo. Ellos no creen que hay un ser superior que hizo todo esto. Ellos dicen que a partir de una célula, esta fue evolucionando, se fue transformando, y lo que usted y yo somos, según la teoría, es producto de la transformación de una célula. Otra de las teorías está la teoría del Big Bang. Y esa teoría dice de que somos el producto de una explosión. El universo explotó y de ahí estamos nosotros. ¿Qué cree usted acerca de su creación? ¿Quién lo creó, hermano? Dios. ¿Seguro? Sí, seguro. Pero si usted va y le habla acerca de su Dios a aquellas personas que no creen en Dios, no se lo van a creer, sino que creen en estas teorías. Y una teoría es que no hay nada cierto.
Ahora, ¿cómo Dios nos habla? ¿O cómo usted puede defender la fe de que usted es producto de la imaginación de un ser superior? 1:20 de Romanos dice, porque las cosas que dicen invisibles, así que usted no lo puede ver. Sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde qué? De la creación. Entonces, usted y yo, como hijos de Dios, sabemos que no somos producto ni de una célula, no somos producto de una explosión, no hemos ido evolucionando, no salimos del mono, ¿verdad? Sino que salimos de la mente y el corazón de Dios. Amén. Y esa es la prueba más grande que nosotros podemos ver cómo Dios habla a la humanidad, porque usted y yo existimos. Mire, alguien tan perfecto pudo hacer lo perfecto que somos nosotros, de cómo es usted. Usted viene humanamente, agarra una semillita de la que sea, la siembra, la riega, la abona, crece, come el producto, pero usted no puede hacer una semilla. ¿Solo quién? Solo Dios. Podemos crear, hermano, muchas cosas. Los científicos pueden hacer esto o lo otro, pero lo que no pueden hacer ni dar es vida, porque esa vida solo dará nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cómo Dios se puede manifestar o habla a la humanidad? Por todo lo que ha sido creado. Segunda forma de cómo Dios habla a la humanidad está en Romanos 2, ahí cerquita. Romanos capítulo 2. Primera forma es por medio de la creación. Usted y yo existimos porque hubo una mente perfecta que lo hizo. 2:14. Ahí. Y dice así. Porque cuando los gentiles, póngale atención ahí, despacito, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley o es ley, ¿para quién? Para sí mismo. Segunda forma del hablar de Dios es a través de la ley natural. El versículo dice, porque cuando los gentiles no tenían ley, o sea, ellos no practicaban la religión judía, pero sí tenían en su vida el libre albedrío, que ellos podían escoger hacer el bien o el mal. Entonces, en la ley natural es que ellos sabían que aunque no profesaban la religión judía, si hacían algo malo, ¿qué les iba a pasar? No malo. Pero ellos escogían hacer lo bueno. ¿Por qué así escogían hacer lo bueno? El hacer lo bueno. Porque sabían que tenía un día que dar cuentas de todo lo que se hace. Una persona puede decir, es que mire, yo no voy a la iglesia, pero yo sé que eso está mal. ¿Sí o no? Entonces Dios pone en ese corazón que hay cosas que están debajo y que nosotros tenemos un ser superior al cual le tenemos que rendir cuenta. Y este punto, o esta segunda forma, se relaciona con la tercera. Primero, Dios se muestra o habla por medio de todo lo que existe. 2, usted siente si eso está correcto o no. Pero hay una tercera, y está en Romanos 2:15. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde dice? En sus corazones, dando testimonio, ¿qué más? Dando testimonio en su conciencia.
y acusándoles o defendiéndoles, ¿el que dice? Sus razonamientos. ¿Cuándo se escribe la ley en los corazones? ¿O a qué creen ustedes que se está refiriendo? ¿Alguien me dice? ¿A qué creen? En los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, a los judíos, ¿qué se les había mandado? ¿A obedecer la ley? ¿Sí o no? Vale. Cuando dice el versículo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿a partir de dónde esa ley estuvo escrita o está escrita en el corazón del ser humano? Hermanos, ¿cuándo se acepta a Cristo? Entonces, ya no más obras, porque en el tiempo de la ley, el juzgar era de esta manera. Como nadie podía cumplir la ley, la misma ley juzgaba a las personas. Porque decía, no lo puedo hacer, yo no lo puedo lograr. Entonces venía y cada año venía y ofrecía un sacrificio. ¿Para qué? Lo hemos visto. Para cubrir pecado. Entonces la ley la juzgaba y le decía, no pudiste cumplir. Has hecho esto y esto y esto. Entonces venía la persona, ofrecía una ofrenda y venía y se la ofrecía a Dios, pero pasaba primero por el sumo sacerdote. Venía él, tomaba esa ofrenda y derramaba esa sangre en el lugar santísimo. Y esta persona decía, bueno, ya cumplí, porque la ley se lo exigía. Ya cumplí, así que nos vamos a ver el próximo año y vengo con otro sacrificio. Pero a partir de que Cristo en la cruz derramó esa sangre por usted y por mí, entonces Él nos dio ese perdón de pecados. Y ya la ley dice, está escrita en mi corazón. Entonces yo ya no voy a hacer esto porque yo tengo a alguien superior en mi vida que se merece que respeto, que se merece que amor, que se merece que adoración, que se merece que todo lo que podamos hacer nosotros, hermanos. Ahora, dice la palabra acá, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Ahora, ¿cómo Dios nos habla? Por medio de la conciencia. Su conciencia le dice, te estás equivocando. Y ya lo vamos a ver por qué. Su conciencia le dice, mira, fíjate que no le has hablado a fulanito y es cierto. Mira, ¿verdad que estás yendo a la iglesia y que estás aprendiendo? Y uno dice, es cierto. ¿Sí o no? Entonces, otra de las maneras o otra de las formas del hablar de Dios lo vamos a encontrar, y ahora sí, regrese al capítulo o al versículo donde nosotros iniciamos. Y otra de las maneras es por medio de los profetas. En el pasado Dios utilizó este método y dice acá, Dios, lo tenemos Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado, ¿cuántas hermanas? Muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres, ¿por qué? Por los profetas. Y en tiempos bíblicos, Dios venía, utilizaba a una persona, la llamaba al ministerio, lo preparaba y le mostraba, hablaba cara a cara, habló con Moisés, hablaba en visiones, en sueños, y este profeta era el encargado de llevar el mensaje ¿a quién? A su pueblo. Entonces, hermana, usted me puede preguntar,
hablar. Mire, hermana, y si piense que me ha dicho el profeta, ay, pásalo, que yo tengo que hacer esto y esto y esto. Dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, trató de llamar la atención de sus hijos. Y ahora, hermano, y ahora cómo Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted que usted tiene que hacer algo para Él y no hemos escuchado su voz? Si Dios habló en sus tiempos por estas personas, ¿cómo nos habla ahora? Los profetas llegan hasta el Antiguo Testamento, mi hermano. Quien nos habla ahora es nuestro Señor Jesucristo. Todo fue revelado ya por Él. No le pueden decir el profeta me ha dicho esto que usted tiene que hacer, hermano. Está todo revelado. ¿A dónde? Levanten lo que tiene en sus manos. En su Biblia. Allí ya está, hermano. Usted no puede equivocarse. Dios nos habla de muchas maneras. Mire, si usted está pasando por un problema, probablemente Dios le está hablando por ese problema. Y un día de estos, tuve la oportunidad de platicar con una persona, y cuando yo la vi, me dio que no lástima, si no hay otra palabra. Y pude entender que esa persona, aunque sea por su carácter, esa persona necesita mucho de mi persona. Y uno muchas veces dice, yo no sé lo que Dios quiere, usted y yo sí sabemos qué es lo que Dios quiere. Pero ¿sabe qué pasa? Que no oímos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Quizá usted ha tenido la oportunidad de que esa persona está al frente y usted la ha ignorado. Pero Señor, ¿qué me pide? Y Dios le pide a usted cosas. Señor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Le dije, en el Antiguo Testamento hablaba por visiones, sueños, pero ahora Dios le habla a usted por medio de la palabra. Me habla a mí por medio de la palabra. Y Dios me dice, por este camino yo te quiero, por este camino Dios lo quiere a usted, pero nosotros insistimos en caminar diferente. ¿Cómo Dios nos habla en este momento? Versículo 2, hermano. ¿Qué dice? ¿Verdad que no hay otro intercedor? Quiero que se fije bien ahí, porque puede que nos lleguen corrientes y nos hagan mover. Cuidado, cuidado. Mire lo que dice la palabra. Dios no comparte la gloria con nadie. Dice, en estos postreros días. En el 1 dice, y Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de quién, de todo, por quien asimismo hizo, ¿de qué? El universo. Hermano, no se deje influenciar por corrientes que vayan en contra de lo que dice la palabra. No lo haga. Si usted ve, mire, usted tiene que decir 7 Padres Nuestros. ¿Lo dice aquí? ¿Cuántos dicen? No.
O sea, siempre. Es que si usted hace esto, lo dice la Biblia. Dice acá, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, hermano. Entonces, en estos días, Dios le habla a usted por medio de la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos perdemos fácilmente porque no la escudriñamos, hermano. Porque nos dejamos. Miren que si usted anda de rojo, ven que bendecida va a ser. Así dice la palabra. No dice. Si se viste de azul, 7 viernes, mañana le dicen a la hermana recibirán la bendición. ¿Dice así la palabra? Hermano, no. ¿Por qué entonces nos perdemos aún nosotros los cristianos? Porque no escudriñamos. Porque está bien claro acá, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio de su Hijo. Y mire lo que nos da, a quien constituyó, ¿qué dice? Heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si yo me paro acá, yo le tengo que decir lo que la palabra de Dios me dice. Yo no le puedo venir a inventar, sino lo que la palabra me está diciendo. ¿Por qué? Porque decía ya en Romanos que ahora la ley está ¿en dónde? En mi corazón y en su corazón, si usted le abrió esa puerta para Dios. Ahora, ¿cuándo Dios nos hizo herederos de todo? ¿A morir por quién? Hasta entonces, Él nos hizo hijos. Cuando Él moría en la cruz, usted y yo estábamos recibiendo esa heredad de la vida eterna. Ahora, por nada ni nadie más debemos de saber que alcanzamos la salvación, solamente por nuestro Señor Jesucristo, por nadie más, por nadie más. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio de el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Cuántos tenemos hijos acá? Amén. Si tiene una casita, ¿a quién se la va a dejar usted? ¿Al vecino o a su hijo? ¿Verdad que sea su hijo? Entonces, cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios, ¿qué vamos a obtener del Señor? Ahí lo dice. Aquí lo dice, la vida eterna. Nos ha sido constituido heredero de todo. Y si somos sus hijos, también heredaremos la gloria con Él, hermano. Ahora, siguiente forma de la cual Dios habla y nos sigue hablando, ahí cerca, capítulo 3 de Hebreos. Nos habla por la creación, nos habla por la ley natural, nos sigue hablando por medio de la conciencia. Y el Hebreos 3:6, 3:7. Otra de las formas está en el 3:7. Y aquí, veamos. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu, ¿quién dice, mi hermano? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres mañana la voz del Señor. Así dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Hoy su voz. ¿Cuántos escucharon novelitas hace mucho rato ya en unos radios chiquititos? Amén. ¿Cuál escucharon?
El chucho roto. ¿Alguien más lo vio? Ese sí no me la acuerdo. ¿Cómo? Amalia Bautista. Ajá. Y siempre la escuchaba bien, porque yo recuerdo que mi mamá tenía un zurradito chiquitito y ahí estaba poniéndolo por aquí para oírla bien, lo ponía por este lado y ahora no vamos lejos. Hay una radio que usted, si no le saca bien la antena, usted no logra escuchar bien la emisora, ¿sí? Y de repente usted estaba escuchando el chucho roto y de repente leía Blanco Sol, que yo no estoy oyendo eso, lo volví a mover la perilla, ¿ya? Para poder sintonizar lo que usted quería, ¿sí o no? ¿Ve? Va. ¿Por qué el hermano está hablando de las novelas? Porque quiero que usted llegue a esto. Usted movía la antena, movía la perilla para querer escuchar correctamente esa novela. Porque, le daba allí, ya. Porque estaba haciendo muchas veces interferencia de emisoras, ¿sí o no? Sí, así se oye, ¿ya? Hermano, ¿por qué le traigo esta ilustración? Porque el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y muchas veces estamos en esa comunión con el Señor o en esa comunicación con el Señor como esa interferencia de emisoras. No estamos oyendo la voz del Señor, estamos oyendo la voz del vecino, estamos oyendo la voz de la deuda, estamos oyendo la voz del problema que tengo acá y no estamos bien sintonizados con Cristo. Amén. Y la palabra está diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, si nosotros apartamos todas esas interferencias, hermano, su vida y mi vida sería diferente. ¿Eh? Entonces nosotros podemos decir, Señor, yo quiero oírte a ti. Y Dios dice, pero hijo, si yo aquí estoy, mira, te he mandado la palabra, te mandé la palabra en carne, ¿ya? Y la palabra se hizo carne. San Juan 1:1, así lo dice, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios. Entonces la palabra revelada ya está acá, hermano. Pero tenemos tantas interferencias a nuestro alrededor que perdemos la conexión con el Señor. Y ahí se nos fue la señal. Amén. Se nos fue, hermano. Porque estamos tan distraídos espiritualmente. Y cuando Dios pone las necesidades de las personas, nosotros no las hemos visto. Y otra de las formas, le dije, que Dios utiliza es por medio del Espíritu Santo. Si oyeres hoy tu voz. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cuántas veces? Si oyeres hoy su voz. Mire el versículo 8. Mire qué dice. No endurezcáis vuestros corazones. Aunque somos cristianos, muchas veces tenemos corazones bien duros. Amén. Ya no nos incomoda el lastimar a alguien, una frase, no molesta. Estamos tan endurecidos, quizá con el dolor o con la aflicción, y no podemos ver que Dios quiere darnos algo distinto. Y Dios me está tocando a la puerta y le está diciendo, aquí ven, aquí estoy. Y hemos sacado, hermano, a Dios, e incluso aún en las iglesias. ¿Viste? Pero así es, hermano. Y el hablar de Dios dice, si oyeres
oír su voz. ¿La voz de quién entonces nosotros estamos escuchando? ¿Realmente es la de Dios, no? ¿O solo es la voz de los problemas? La voz de la angustia. Aquella voz que le dice, usted no sirve para esto. Aquella voz que le está diciendo, no, digo, vas a alcanzar a este edad, vas a hacer esto. ¿Qué voz estamos escuchando? Dios está hablando. Dios está hablando y nos está enseñando y nos está diciendo, hijo, yo te he dado la creación, mira qué hermoso, mire qué hermosa es usted. Amén. Amén, hermana. Amén. Los hermanos no son validosos, pero no le voy a preguntar a ellos. Amén. Pero cada mañana que usted se levanta aún con el pelo así bien alto y se ve al espejo, y otro día más, otra ruta más. Amén. Amén. Y uno de mujer empieza y se empieza a peinar y se lo hace por acá, el pelo debajo de la oreja, no me queda bien. Hago el camino en medio y me veo, hermanos, somos hermosos en el Señor y somos esa creación perfecta. Amén. Y Dios nos está hablando, hija, si eres hermosa, no, pero yo, mire ya. Y Dios nos habla de muchas maneras. Pero ¿qué pasa, hermano? Que no le estamos escuchando. ¿Sabe que otra de las formas de hablar de Dios es por medio de su salud? ¿Ven? ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay ciertas cosas que no debemos de consumirlas? Y lo hacemos. Ay, que yo no sabía, Señor. Claro que sabemos. Mire, usted tiene que comer algo. Pero comer no me gusta mucho, que hambre. ¿Ven? Cuídese, le dicen, sí, 3 pupusas, 2 tamales y una hamburguesa. ¿Ven? O 3 pedazos de pollo campero y 2 huevos. ¿Ven? Amén. Una de Dios le está diciendo y le está tocando y le está diciendo, hijos, no consuman eso. Es que si yo hubiera sabido, si lo sabía, y Dios nos está hablando, y le pongo el ejemplo de su cuerpo, pero ¿qué tal de aquellas acciones que no debemos de hacerlas? Si yo hubiera sabido, sí es que sabemos. ¿Por qué más Dios nos habla? Mire qué importante por esto. Váyase a Hebreos 12:24. 12:24, y se lo acabo de mencionar. Dios habla por la sangre de Cristo. Pero quiero que lo vea un poquito más a fondo. 12:24. Y dice, a Jesús, pero el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que ¿qué? Que de la de Abel. Yo voy a preguntar algo y sinceramente usted me contesta. ¿Usted es producto del antiguo pacto o del nuevo pacto? Nuevo pacto. ¿Por acá? Nuevo pacto. ¿Por qué, hermano? Porque el antiguo pacto, amén, así es, el antiguo pacto fue por los judíos. Cuando vino Dios y dio las tablas de la ley en el monte Sinaí, ¿a quién? A Moisés. Ahora, el nuevo pacto, esto es mi sangre, dice en 1 Corintios, que por todos ustedes, que por todos vosotros, dice, ha sido derramada. Entonces, para que tengamos bien claro esto, mi hermano, que Dios nos ha dado todos sus mandamientos, sí, todos. Pero ahora, Cristo
Cristo hace la diferencia. Y dice acá, 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A qué se está refiriendo? Que esa sangre que fue derramada en la cruz fue ante el altar del Todopoderoso. Y por eso dice acá en el versículo que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, Jesucristo fue, hermano, el que derramó esa sangre preciosa por usted y por mí. Él es el que nos ha dado esa salvación y vida eterna, pero nos ha dado un regalo que está en su corazón. Que cuando nosotros decimos estoy triste, ¿quién me consuela? El Espíritu Santo. Cuando usted dice yo no puedo con esto, viene el Espíritu Santo y le dice tú puedes. Porque tú eres una hija o un hijo de un gran rey. Pero cuando obtenemos todos estos beneficios, hermano, es cuando la persona dice, realmente yo le creí. Realmente yo he dado y he abierto el corazón para Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dios nos seguirá hablando. Pero depende de usted y de mí, hermano. Si nosotros decimos, heme aquí estoy. Señor, te seguiré. Aunque yo esté pasando por estas tormentas, sé que tú me estás hablando. Quizá tú quieres tratar conmigo, quizá yo no lo he visto. Pero Señor, ayúdame a identificar esas interferencias que me están, pues, deteniendo escuchar tu voz. Quizá usted esté en este momento con un dolor. Quizá usted esté diciendo, mi hija se fue de casa y yo no sé qué hacer. Dios le está diciendo, hija, aquí estoy. Si yo no te he abandonado, créeme que yo no te voy a abandonar a estas alturas. Regrese a Hebreos, capítulo 1. Lo vamos a leer hasta el versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mira el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de quien, de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el versículo 3 dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. Si alguien le dice, Jesús no es Dios, errado. Porque dice que es la misma sustancia con el Padre. Amén. Entonces, tenemos que aprender a identificar aquellas influencias o corrientes que quieren llegar y quieren apartarlo de la verdad. Si no lo dice aquí, es porque no es cierto. Amén. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? Por medio de todo lo que existe. Así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Que el Señor me bendiga. Amado Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por enseñarnos, por mostrarnos una vez más que tú siempre estás hablándonos, que tú quieres hacer algo diferente en nuestra vida, que tú quieres que aprendamos más de ti, pero no lo hemos visto muchas veces, porque la duda ha llegado, porque quizá la autosuficiencia está presente, porque no creemos tan capacitados cuando tú quieres capacitarnos.
Amigos, si usted no conoce de Cristo, no sé cuántas veces Dios le ha estado hablando. No sé por quién le está hablando. No sé qué es lo que usted ha dejado de hacer para el Señor, si usted es conocedor de Él. Quizá usted dijo o está diciendo, un día fui a una iglesia, pero estoy acá. Dios está tratando con usted. Él quiere darle algo especial a su vida. Él quiere entrar en su corazón. Él quiere habitar en usted. Pero depende de usted. Usted lo decide. Él lo está esperando con los brazos abiertos y le está diciendo, hijo, aquí estoy. Si usted acepta este regalo precioso, que es la salvación, repita conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Se hizo esta oración de bienvenido al reino de Dios. Señor, gracias por tu bondad. Gracias.